Miren, les platicaba yo que en los versículos 29, 30, 31, 32 decía que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ya se acordaron? Entonces decía yo también, dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y yo les platicaba que, así como Hebreos 11 decía en un momento dado que todos que los patriarcas no habían alcanzado las promesas porque el Señor, al final de Hebreos 11 dice que porque el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros, para que todos a una vez, tanto los patriarcas como nosotros que fuimos escogidos, recibamos las glorias del Señor. Entonces, les hacía yo referencia en este versículo, ¿no? Que decía yo que en este dice que hizo a los judíos desobedientes para que nosotros pudiésemos, para que todos los gentiles pudieran alcanzar la misericordia, ¿no? Porque si los judíos hubiesen sido obedientes desde un principio, a pesar del conocimiento de la Biblia que tenían, que el mismo conocimiento de la Biblia los había separado de poder creer en Jesucristo, y por otro lado, ese mismo conocimiento no lo seguían del todo, o sea, solamente hacían lo que les convenía, como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Y de ahí hablamos de la idolatría y varias cosas. Entonces, yo decía que así como en Hebreos 11, no alcanzan para que todos recibamos a un mismo tiempo, y les hacía también yo mención al versículo de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, no recuerdo cómo va el versículo. Entonces todos se supone que vamos a ser llamados a un mismo tiempo, ¿no? En la venida del Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11 decía, no, es que no se les cumplió eso porque el Señor tenía algo mejor preparado para ellos. Y entonces es que les hacía yo referencia en esos versículos, que como el Señor en sus planes a veces tiene las cosas así muy calculadas, muy medidas para que podamos nosotros para seguir ciertos comportamientos o ciertas cosas que el Señor ya tiene predispuestas. Decía el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida en vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sí se acuerdan? Entonces todos fuimos sujetos a desobediencia. Por eso decía yo que en cierta forma la ley no se podía cumplir del todo. Y entonces decía, todos fuimos sujetos a desobediencia precisamente para que se pudiese cumplir la misericordia, para que todos pudiésemos ser alcanzados. Que dentro de ese plan perfecto que tiene el Señor para nosotros, fíjense, había estado, se puede decir que con cierta sabiduría, cierta intención, el meter la ley dentro de las disposiciones de Dios para que esa ley en cierto momento, pues por la ley nadie pudiese ser salvo, ¿no? Y para conocer el pecado, como decía Pablo, a través de la ley. Entonces, una vez que conoces la ley mediante el pecado y que es conocedor del pecado y demás, y no alcanzas a tener la salvación por la ley, o la puedes cumplir pero no la cumples muy bien, etcétera, etcétera, no del todo, no la puedes hacer a conciencia, entonces a través de la sangre del Señor Jesucristo obtenemos esa salvación, ¿no? Es cuando decía el Señor Jesucristo que Él venía a cumplir la ley, porque venía a cumplirla con respecto a lo que decía físicamente y paso por paso, pero también a cumplir la ley con respecto a la justificación que nos daba a nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Siendo Él obediente, pues, perdón, no esposo, me iba a decir, pues podría Él
ser sacrificado para que nosotros pudiésemos ser salvos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió primero? Que el Señor Jesucristo tuvo que sujetarse a la ley para ser obediente y ser hecho carne para ser tentado en todo y salir victorioso en todo con respecto a la carne, para que haciéndose el obediente y haciéndose el justificado, siendo él libre de culpa, fuese condenado para morir por nosotros. Eso nosotros lo sabemos, pero si alguna vez alguien ve esta clase, pues podría quedarle claro de qué se trata. No seas vencido del mal, sino con el, ¿cómo? Con el bien. Ajá, el mal. Y uno muchas veces quiere vengar por uno mismo. Y pues es Dios el que lo va a hacer. Sí, la verdad es que el hecho de cómo vivimos o qué tan profunda es la palabra en nosotros, marca mucho la diferencia y tienes razón, Clarice, la medida de la comprensión de esto muchas veces es la que pues habla mucho de qué tan comprometidos estamos con la palabra, ¿no? Porque ¿a quién de nosotros habría que agredieran a nuestros hijos si no sacáramos la casta, ¿no? O quién de nosotros, alguien que quiere abusar de nosotros, que nos llegamos a dar cuenta, le decimos, bueno, pues sí, ok, sí, tránzame, o sí, veme la cara de tonto, y sí, te voy a dar todavía para tus pasajes. Entonces, generalmente no lo hacemos, o sea, ese es un hecho, ¿no? O luego nos molestamos porque las cosas las sentimos injustas, como que sentimos que no se nos está haciendo justicia del todo, y no yo, pero pues hay gente que a los gritos, a los insultos, trata de resolver todos sus problemas, ¿no? Cuando está inconforme. Y es a lo que voy. Muchas veces, todo lo que dice el capítulo 12 se resume en esta parte, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que tengamos amor por nuestros enemigos. Empieza el capítulo 12, ¿no? Fíjense, está titulado como los deberes cristianos, pero más que los deberes, porque los deberes hemos visto todo lo que tenemos que hacer, excepto toda la Biblia desde el Génesis es un ejemplo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Es una norma de vida, es una norma de conductas, de actividades, de maneras de pensar, en las cuales pues tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Todo se resume en eso. Entonces dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional, ¿no? O sea, el culto diario, es la ración que tenemos que ir dando. Es nuestro culto de vez con vez, es lo que quiere decir. Entonces, esto es, ¿no? O sea, parece mentira, pero la otra vez, no sé con quién estaba hablando, o le estaba viendo una predicación, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo si fue ayer, fue antier o fue hoy, que estaba viendo una predicación donde decían que la mayor parte de la naturaleza mala del hombre, creo que fue hoy, porque estaba viendo sobre la idolatría, como gran parte de las naciones en el mundo están siendo idólatras y que los lleva a tener esos carnavales como el que estuvo en Veracruz, como el que existió en Brasil, que después del carnaval tan fuerte en Brasil hubo tantos percances, ¿no? Tantas catástrofes que hubo. Entonces, y decían que porque la gente en esos ritos que tratan de hacerse tan similares, no son tan exigentes como la Biblia o como el cristianismo, en el sentido de que pues tienes que tener una norma lógica, normal, de comportamiento,
mientras que las sectas y demás, pues lo que hacen es ser permisivos, al contrario, les dan más de lo que les gusta la carne y demás, para que ellos se vayan desviando. Y entonces dicen, y por eso mismo tienen tanta aceptación entre el mundo, porque pues no les exigen nada. Y dice, y por otro lado, ellos piensan que viene la salvación a través de esto. Pero bueno, no me voy a desviar, sino que no les voy a platicar de lo que habló la predicación. Pero la verdad es que tienen mucha razón. En algunas cosas, como siempre, se van a las profecías y pues les falla. Entonces, ya ni cómo me meto, ¿no? ¿Cómo les ayudo? Porque decía uno de ellos que los 144,000 que dice que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, varones escogidos que no conocieron mujer, decía él, no que no estuviesen casados. Le digo, no, tiene la esperanza de que como es judío casado, se vaya con los 144,000. Le dije, no, está mal, se está justificando. Porque la Biblia es bien clara que no conocieron mujer, ¿no? Entonces dice, no es que no conocieran a las mujeres precisamente, sino que no la anteponían a las cosas de Dios. Digo, no, eso es acomodar la Biblia. La Biblia es bien literal, es bien básica lo que dice. Pero bueno, y entonces, decíamos, ¿no? Que el darle gusto al cuerpo, como dice el versículo 1, el satisfacer nuestros deseos carnales, también lo veíamos en el domingo, ¿no? No recuerdo la cita donde dice que la envidia, creo que decía la lascivia, creo que es la lascivia, es la lascivia, ¿no? Donde uno es muy... porque hablaban del sexo, si no me recuerdo. Pero bueno, la Biblia habla de el adulterio y la lascivia y cosas así, o sea, lo está asociando. Con la lascivia la estaba comentando el pastor como una desviación hacia lo sexual, y que cuando anteponemos eso como es una idolatría, y eso dice la Biblia, ¿no? En el libro de Romanos, que es una idolatría. Y entonces muchas veces pues no la captamos, pero lo que decía es que estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Pues que también todo eso pues son reacciones carnales, ¿no? Son reacciones guiadas por nuestro cuerpo, por nuestra mente, en lo que se refiere a envidias y contiendas y ese tipo de cosas. Nos afecta en la mente cuando hablamos de lo sexual también, como la lascivia y el adulterio, y todo eso pues se genera también desde la mente, porque pues en el momento en que no eres coherente con lo que tú dices que eres delante de Dios, delante de tu pareja, y después andas con alguien más, esa incoherencia se convierte también en algo mental, ¿no? No eres coherente con lo que dices, y no te puedes llamar cristiano, como muchas gentes se llaman cristianos, no te puedes decir cristiano y andar con alguien más, simple y sencillamente porque es totalmente incoherente. Y no recuerdo quién de los pastores, si fue Eric en esta semana, o fue Luis en la semana pasada, o fue... porque creo que los tres han comentado casi que lo mismo. Los tres han hablado de que pastores que andan con alguien más o cosas por el estilo, y luego tienen se encuentran con una relación con su secretaria o cosas por el estilo, y entonces y que terminan dejando la iglesia, terminan dejando el servicio, el ministerio, y que cuando predican llegan a ser cuestionados y les dicen, a ver, pero si tú estabas hablando de eso precisamente. Y decía uno de ellos, no, es que yo lo que vengo a enseñarles es lo que Dios quiere, no que sigan mi ejemplo. Y creo que todavía hasta les dijo, porque maldito el hombre que en el hombre confía, algo por el estilo. O sea, bien justificado, ¿no? O sea, yo nada más vengo a decirles lo que me mandan. Yo soy como Jonás, nada más vengo a decirles, pero yo ni quería venir.
como yo digo. Yo no lo dije, lo dice Dios, lo dice Camina Dios. derechito que yo ahorita voy a dar una vuelta. Sí. Y cada quien acomoda la Biblia como les conviene. Así es. Pero bueno, y vemos, yo siempre he dicho que la Biblia no es tanto de interpretación, y siempre se los he dicho, claro, no las profecías, porque las profecías pues obviamente se identifican como profecías y no son tan concisas, tan directas con a lo que se refieren, pero la mayor parte de la Biblia no es de gran interpretación, o sea, lo que estamos leyendo es lo que nos dice que tenemos que hacer y cómo entenderlo y todo. La Biblia es muy clara, muy clara, cuando habla de que son 144,000 que no conocieron mujer, pues son 144,000 que no se casaron y no conocieron mujer, ¿no? Entonces, y hasta ahí llega la interpretación. Y cuando dice en esta parte que dice que voy a seguir adelante, porque la verdad es que lo que yo les decía, Romanos es tan rico que si nos detuviéramos en cada versículo nos tardamos los años. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios estaba hablando precisamente de que no nos sujetemos al cuerpo. Pablo había venido hablando de que estábamos siendo gobernados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en nosotros era el que nos daba discernimiento, comprensión, entendimiento y todo lo demás. Que el mismo Espíritu Santo es el que nos había apartado en cierto momento, que Él era el que permitía que tuviéramos ese amor, porque cuando habla de que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, creo que viene en Romanos 5, y así sucesivamente, habla vez con vez de que el Espíritu tiene diferentes funciones, y entonces el Espíritu siempre es el que nos va guiando, el que nos va dando la directriz. Y en este caso es lo mismo, dice, no te guíes por las sensaciones del cuerpo, por lo que el cuerpo te mande, dice, sino que presenta tu cuerpo como un sacrificio de obediencia, ¿no? Un sacrificio vivo y eficaz. Y más adelante dice, y renuévense, o sea, vayan creciendo, váyanse renovando, vayan fortaleciéndose, sean obedientes, introdúzcanse a la palabra, deleítense, como dice Josué 1:8, como dice el Salmo 1, ¿no? Métanse a la palabra para que puedan crecer, para que pues el Señor conteste tus oraciones, sepas cómo debe ser la situación, ¿no? Todo esto se los platico porque todo esto está contextualizado, o sea, es parte de esto mismo, de ir creciendo, de irnos renovando. Dice, en tu entendimiento, en tu comprensión, en lo que el Espíritu te va ministrando, en eso ve creciendo, en el entendimiento de la palabra, en obediencia, en oración, ve creciendo, para que alcances a comprender cómo es la voluntad de Dios en tu vida, qué es lo que tienes que hacer. Como yo les decía la vez pasada, no la pasada, sino las veces pasadas, una de las ocasiones pasadas, les decía yo, cuando nosotros comprendemos esa base de por qué nosotros creímos en Jesucristo, sabemos que estamos capacitados y somos ya discipulados, no nada más por nuestros hermanos, no nada más por la clase de los martes, por los pastores, somos discipulados por el mismo Espíritu para poderle enseñar a quien sea lo que la palabra nos está mostrando de por qué creemos en el Señor Jesucristo y por qué somos salvos. Entonces, en cualquier momento podemos convertir a la gente, en cualquier momento podemos mejorar ese discipulado que estamos recibiendo y podemos discipular a otros, porque en el momento en que le empezamos a explicar a la gente y les empezamos a enseñar las bases y lo que dice la Biblia y por qué la Biblia tiene razón con respecto a por qué somos salvos y demás, en ese momento estamos discipulando a la gente, le estamos convirtiendo. En ese momento, con la seguridad que nosotros le hablamos, la gente se va a convertir y la gente se va a involucrar, pero con esa seguridad, ¿no? Entonces, mientras más le hablemos de Biblia,
mucha gente que es muy buena para evangelizar a la gente, es solamente platicándoles lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo no soy así, yo soy más de qué es lo que platica la Biblia, por qué es lo que dice la historia, la física, la ciencia, porque pues yo soy más cuadrado, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha hecho creer en la palabra de Dios, y yo creo que pues por eso mismo hablo de lo que dice mi corazón. Pero cada quien, y hay mucha gente que no, ni siquiera tiene que saber mucho de Biblia, solamente decir de qué es lo que a ellos los ha convertido, ¿no? Entonces, sí, ya nos has platicado que dando tu testimonio también le has hablado a otras personas, ¿no, Clarice? No sé si no me oyó, pero bueno. Sí, sí te oí. Ah, ok. No les voy a leer versículo por versículo, voy a tratar de ir generalizando ahí cada vez más. Digo pues, dice Pablo, que por la gracia que le es dado, ¿no? Que nadie piense de sí mismo de más, sino que piense cada uno con cordura. Dice, conforme a la fe, que es lo que yo les decía, conforme a la fe que Dios nos ha dado a cada uno, pues con ese conocimiento, cada uno debe de pensar de sí mismo, ¿no? Y decíamos los varones, pues siervos inútiles somos, que lo que tenemos que hacer eso hacemos, ¿no? Entonces, es así de sencillo. ¿Qué es lo qué tan grande soy? Pues tanto como un siervo inútil. Entonces dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros tienen una misma, y todos los miembros tienen una misma función, todos somos parte de este cuerpo que es la iglesia, ¿no? En pocas palabras, del cuerpo de Cristo. Y entonces, estoy por el 5. Dice, y entonces cada uno tiene diferente don, ¿no? Y esto es lo importante, esta es la otra parte importante en el capítulo 12, dice, cada uno tiene un diferente don, algunos, y cada uno según la gracia que nos has dado, según el don que nos fue dado, o según la habilidad para desarrollar el don que nos fue dado. Entonces dice, hay algunos que, y cada uno de esos dones, fíjense lo importante, cada uno de esos dones, lo que está diciendo es que se usen en la medida de la fe, ¿no? Entonces, si tú vas a servir como si fuera para el Señor, como si fuera para Dios, vas a dar tu mejor servicio. Si vas a enseñar, si vas a profetizar, ¿no? Si vas a hacer lo que vayas a hacer, lo vas a hacer con el mejor de las intenciones. Si vas a amar, entonces, porque los dones son diferentes, ¿no? Entonces, dice, el que tenga el servicio, si tiene el don de servir, pues en servir, el de enseñanza en enseñar, el que tiene el don de exhortar en exhortar, el que sea repartidor o tenga esa facilidad de repartir, pues que lo haga con liberalidad, ¿no? Sin ninguna pesadez. El que preside, pues con mucha solicitud, con mucha diligencia. Y el que hace misericordia, pues que lo haga con alegría, igual que el servicio. Son acciones que se hacen con alegría, con disposición. Dice, y todo esto, como yo les decía, mucho de esto se resume en el amor. El mayor de los dones que nosotros tenemos es evidentemente el del amor. El amor hacia el prójimo, el amor hacia nuestros hermanos, el amor por Dios, el amor que Dios tiene en nosotros, que como decía yo que dice en Romanos 5, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, primero Dios nos amó, luego a través del Espíritu que nos dio, nos derrama amor, y ese amor se tiene que ver manifiesto en los demás. Y qué mejor manera de mostrar el amor que llevándolo con acciones, y dentro de esas acciones, ¿qué tal el evangelizar a otros? ¿Qué tal el discipular a otros? ¿No? Preocuparnos por discipular. Entonces, ese es el amor del cual nosotros debemos estar llenos. Debemos estar dispuestos a estar haciendo
llevar a la práctica el amor. El mayor de los dones, lo veíamos en 1 Corintios 13, creo, que dice el mayor de los dones pues, es el amor. Entonces, ya no me voy a desviar a Corintios 13, no tengan miedo. Entonces dice, pero lo está resumiendo en el amor, ¿no? El amor es el eje de lo que el Señor siente por nosotros, es el eje de lo que el Señor es y lo que debe de movernos nosotros hacia otras personas. Y entonces dice, por lo mismo, dice, el amor se hace sin fingimiento, hay que aborrecer lo malo, estoy en el 9. Y al hacer esto, pues estamos siguiendo lo bueno, ¿no? Fíjense, y los dos principales mandamientos empiezan con el amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando dice que no hagamos lo malo, es porque al hacer lo bueno, al estar procurando hacer lo bueno hacia los demás, al procurar hacer con amor, corresponder en amor a Dios, y etcétera, etcétera, pues parece muy simple, pero la verdad es que el amor es el eje de la doctrina, se podría decir, de lo que tenemos, porque por amor el Señor Jesucristo se fue crucificado, por amor a nosotros, y Él, lo dice la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, pero también Él nos amó primero, y así sucesivamente, varias cosas que habla del amor que tuvo tanto el Señor Jesucristo como Dios hacia nosotros, para habernos permitido ser salvos. Entonces, lo mismo que decía el segundo mandamiento es lo que dice aquí el 10, de que nos amemos los unos a los otros, con un amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, amándonos y dándonos una preferencia con diligencia, ¿no? Y no perezosos, no tener flojera de amar al semejante, no teniendo flojera de ir a predicar, no teniendo flojera de ir a servir. Debemos de ser fervientes en el espíritu, en este servicio, ¿no? Porque es un servicio, como yo les decía, que es hacia el Señor, es un servicio que está enfocado hacia Dios. Y entonces dice después en el 12 que nos gocemos en esperanza, nos gocemos en la esperanza. Nuestra esperanza es la venida del Señor Jesucristo, sufridos en la tribulación ciertamente, porque no vamos a estar exentos de la tribulación, así como los apóstoles no fueron exentos de tribulación. Debemos de estar constantes en oración para estar fortalecidos, compartiendo para las necesidades de los santos, tanto en material como en espiritual, y practicando la hospitalidad. Entonces dice, y aquí es con lo que habíamos empezado hace rato, que decíamos, bendice a los que te persiguen, ¿no? Gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran. Este amor pues te hace ser empático con las situaciones de nuestros hermanos. Debemos de ser unánimes, humildes y no sabios, no vanidosos, no sabios de nuestra propia opinión, no contenciosos, no nada por el estilo, ¿no? Aquí habla nada más de no envidiosos, no vanidosos. Entonces dice que nadie pague mal por mal, que estemos en paz, de ser posible, entre hermanos, y si es posible estemos en paz para con nuestros semejantes. Dice que no tomemos la venganza por nosotros mismos, porque el Señor dijo que suya era la venganza. Y dice, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Las ascuas de fuego, cuando habla de ascuas de fuego, son llamas de fuego, son las flamas del fuego. Esas son las ascuas. Pero aquí el Señor no está hablando de que se va a quemar y de que lo vas a mandar al infierno haciendo eso. Como les digo, la Biblia es en cierta manera muy literal.
y no son tampoco llamas de fuego propiamente, es más bien como que lo vas a avergonzar, lo vas a, lo vas a humillar dentro de su misma maldad. Y bueno, la venganza en sí pues le pertenece al Señor, ¿no? Por lo pronto pues nosotros el mandato de Dios es que hagamos pues lo propio. Como yo les decía, a veces hacer lo propio, como en alguna otra ocasión lo comentábamos, no estamos exentos de pecado por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo me copió lo que yo les había dicho, que él ya había dicho antes. Entonces, Pues lo dijo todo. sí, él lo dijo mejor, pero porque yo me tardé demasiado en explicarlo. Porque él estaba más ungido. Él estaba más ungido. Entonces dice, todas las personas nos debemos de sujetar a las autoridades porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Pero sabemos dentro de nuestra inteligencia que no nos debemos de sujetar a las autoridades del todo. Si las autoridades están haciendo algo malo, pues no nos podemos sujetar a lo que están haciendo mal. Entonces yo sí en años anteriores oraba y le pedía al Señor, le decía, y no digo que por mí el país se esté recuperando ni mucho menos, pero la verdad es que siendo un país donde la mayoría eran católicos y siendo un país donde tenemos un carnaval en Veracruz y cosas por el estilo, creo que en Acapulco también hay un carnaval, ¿verdad, Alfa? Pues no es muy... No es tan popular como el de Veracruz. Así es. Sí, pero sí había, ¿verdad? Bueno, Sí. y a lo que voy es, hace rato les platicaba yo de cómo la condenación por el carnaval tan fuerte que hubo y las burlas que hubo hacia el Señor Jesucristo y demás en el carnaval de Brasil, cómo se sintió como que un juicio bastante fuerte. El caso es que luego así no nos sentimos, como que no nos sentimos, yo decía, ¿no? El país en sí es un país de mafiosos, un país que gran parte adora a la Santa Muerte. Ahora, en ningún otro lado creo que tienen la Santa Muerte más que en México, ¿no? Ya se crearon su propia Santa Muerte. Entonces, los verdaderamente escogidos se están viendo cada vez más, se ven más claramente en los últimos tiempos, se están viendo cada vez más claramente. Y como dice la Biblia, al final de los tiempos aumentará la ciencia y aumentará, no me acuerdo qué otra cosa es, pero aumentará la ciencia de tal manera que, y la apostasía creo, y muchos van a renegar de la palabra de Dios, pero lo que voy es que esto se está viendo de tal manera que, como yo les decía, hay mucha gente, muchos pastores que están siendo desviados, que están siendo atacados en lo carnal, en sus malos conceptos, en su ligereza, en su falta de compromiso, en su manera de manejar la palabra. Entonces, y se están desviando, pero no son los pastores. Toda la gente está siguiendo la misma directriz, está siguiendo las mismas normas, está siguiendo las mismas tendencias en las cuales se están volviendo permisivos, y al volverse permisivos pues se están volviendo faltos de lectura, faltos de conocimiento, como decía la palabra. Por falta de conocimiento mi pueblo se está perdiendo, decía el Señor. Entonces esa falta de entendimiento, falta de comprensión, yo estoy viendo que como que la iglesia, por un lado la gente que está empezando a creer o a convertirse se está convirtiendo con mucha rapidez, con mucha fuerza, con mucha intención, mientras que los que ya están en la iglesia se están perdiendo con la misma rapidez y con la misma ligereza, ¿no? Hay mucha gente que se está olvidando ya de la religión, le da flojera, etc. Entonces sí es preocupante.
Es preocupante. Así es. Y bueno, la Biblia lo dice, muchos van a ser los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. El 11 dice, es ahora el momento de que te levantes de ese sueño, ¿no? Porque la hora cada vez está más cerca de nosotros. Nuestra salvación, cada vez, desde que creímos, cada vez estamos más cerca de la hora de la salvación. Entonces, no importa si nosotros morimos y el Señor Jesucristo no ha venido, aún muertos, vamos a estar cada vez más cerca del tiempo de nuestra redención, del tiempo de nuestra salvación. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas de envidia, sino vestidos del Jesucristo, del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Está muy simple, ya lo hemos platicado, y decíamos que la carne era la que generaba, esos deseos de la carne era la que generaba todas esas necesidades, todos esos malos hábitos, todas esas, y son en un momento dado de necesidades, ¿no? ¿Vamos bien, verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Así es. Sí, muy bien. Hasta me felicito. Dice, recibid al débil. Reciban a aquellos que no están tan fuertes en la fe. Dice, pero no lo recibas para contender sobre lo que tú piensas y demás. No, recíbele. Y dice, de tal manera que tú puedas apoyarle o respaldarlo o aconsejarlo en un momento dado, pero primero dando el ejemplo, ¿no? Porque dice, uno cree que puede comer, que de lo que se debe comer de todo, y el otro que es débil, pues piensa que no puede comer y comer legumbres, ¿no? Entonces dice, y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, pues no menosprecia al que come, porque Dios lo ha recibido. Y entonces, lo que yo les decía, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está de pie, no está de pie para servirte a ti. Sea que él sea más abusado, o más descarado, o más inteligente, o él haga o deje de hacer, tú no lo puedes juzgar. Conocemos muchas veces a cristianos que dan un mal testimonio y demás, y pues no los podemos juzgar. Porque en su momento están teniendo un momento de flaqueza tal vez, pero tal vez a la larga ese hermano que tú juzgas pueda ser un mucho mejor cristiano de lo que tú seas, y en un momento dado tú te pierdas lo que estábamos viendo de los pastores que se desvían o se justifican a sí mismos, porque a fin de cuentas estamos siempre dispuestos a que el Espíritu nos ministre, pero también estamos sujetos a cualquier momento de tentación, de desviarnos, de fallar, de debilidad. Lo que yo les decía, que cuando alguien agrede a un ser amado, pues es muy difícil que te quedes con los brazos cruzados. Entonces, puede uno soportar a veces más una agresión física hacia su persona que soportarla hacia una persona que nosotros amamos. Entonces, dice el 7, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo o muere para sí, sino que vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Así es que sea que vivamos o que muramos, pues somos del Señor. Cada quien para su Señor, para el Señor, ¿no? Lo digo porque yo sé que es nuestro mismo Dios, pero sé que también la relación es personal. Entonces todo lo que cada quien hace, pues lo hace para la relación que tiene con Dios. Es lo que aquí está diciendo. Y entonces, y ya lo hemos platicado infinidad de veces, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. ¿No? Tanto de los muertos, porque y no está refiriéndose a los muertos cuando Él muere, que baja al Hades o baja al infierno por las almas que se habían perdido, y también bajó por las almas de los que estaban en el seno de Abraham. Entonces, porque hubo un momento en que lo dice la Biblia, y aquí sí no me acuerdo en qué versículo es, que dice que hubo un momento en que el Señor Jesucristo bajó a predicarle a las almas que se habían perdido, a aquellas que se habían muerto durante el diluvio, que era que nada más se salvaron 8, y dice así, ¿no? O sea, ¿y qué fue lo que bajó cuál fue, qué bajó a predicarles o qué bajó a evangelizarles? ¿No? Hay gente que dice, ay, pero es que no sabemos qué fue lo que les dijo. ¿Qué creen ustedes que les pudo haber dicho? ¿No? Si bajó por ellas. ¿No? Bajó a predicarles. ¿Qué les pudo haber predicado? Que iba a venir Pablo a predicarles cuando que junto con Moisés o con los otros iba a bajar también a predicarles o a darles un ejemplo. Pues no, bajó a decirles que ellos no habían conocido al Señor Jesucristo y que Él era el Señor Jesucristo, Él era el Mesías, para que se pudiesen salvar algunas de las almas que se habían perdido, porque nada más en aquel entonces se habían salvado 8. Pero no nada más creo que han sido esas almas, sino todas las que estaban en ese momento en el Hades, que nunca llegaron a ver la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿esta sí se la sabían o no se la sabían? Pues me la hiciste recordar. Ok, muy bien. Entonces dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque les decía yo que no nada más está hablando de aquellos, está hablando de los de que después de que el Señor Jesucristo también murió, pues aún así para los muertos que están muertos, porque en un momento dado aquellos muertos que murieron y que reconocieron al Señor Jesucristo van a ser salvos. Aquellos muertos que murieron, igual que aquellos que murieron cuando prevalecía la maldad y por eso vino el diluvio y aún así vino a predicarles, también va a venir a predicarles, se los puedo asegurar. Yo estoy seguro de eso porque tenemos un Dios de amor, de que va a venir a predicarles a todas las etnias, todas las gentes que han muerto en las etnias y que no alcanzaron a conocer del Señor Jesucristo. Se los aseguro. Si bajó a predicarle a los que sean mal, pues que no venga a predicarle a los que no alcanzaron a conocerlo. ¿Sí o no? Ya, no me digan nada si no están de acuerdo. ¿Será? Por supuesto que yes, manita. Si te está diciendo que a los que vino el diluvio porque eran unos malvados. Sí. Y vino a predicarles. Imagínate qué va a suceder con las gentes que no fueron malvados, tan malvados, que murieron sin conocer al Señor Jesucristo y que murieron en las etnias. Por supuesto que el Señor les va a hablar. Porque pues Él es amor, ¿no? Entonces, exacto. ¿Cómo sería justo? Es un Dios de justicia, es un Dios de amor. Sería justo para aquellos que no lo conocieron haber muerto sin Jesucristo. Digo, murieron sin Jesucristo porque nunca llegaron a conocer de Él. No porque les hayan hablado y ellos no hayan aceptado, sino murieron sin Jesucristo porque nadie les llegó a hablar. ¿Tú crees que el Señor no les va a dar una oportunidad? Por supuesto que sí. Claro. Entonces, ¿en qué me quedé? Ya que importa. Entonces, decía yo que si vivimos para el Señor vivimos y que si morimos para el Señor morimos, ¿no? Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Señor Jesucristo murió y resucitó y Él va a venir y de ahí me desvié ya me fui hasta las etnias. Pero bueno, lo que voy es que dice, pero tú qué juzgas, o sea, ¿para qué juzgamos? O tú también que menosprecias, porque todos compadecen, ¿por qué lo haces? ¿No? Dice, porque en un momento dado, pues todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo.
como decíamos, pues haga lo que cada quien haga, lo va a hacer para el Señor, como para el Señor. Y en su momento, yo no voy a ir a justificar por mis acciones o por mi obediencia, y no voy a condenar a nadie por mis acciones o por mi obediencia delante de Cristo, más que por mí mismo. Así es. Y entonces, pues el Señor nos va a pedir cuentas a cada quien. Dice, está escrito, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por supuesto que sí. Pero, pues recordemos, hay un juicio eterno. Es muy importante que la gente en nuestra actualidad que llegue a conocer de Dios o que llegue a conocer de Cristo, acepte tanto a Cristo como a Dios, ¿no? La salvación a través de Cristo y a Dios como un Dios único y universal. Entonces, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo, es lo que yo les decía. Ya no juzguemos a los demás, dice, sino más bien no pongamos tropiezo o ocasión de caer a nadie, no nada más al hermano, a nadie. Yo sé y confío en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él sí lo es, ¿no? Para él lo es. Entonces, el que piense que está haciendo mal, yo siempre le he dicho, si tú piensas que estás pecando, ya no lo pienses, olvídate de eso. Estás pecando, o sea, si tú ya piensas que ya estás pecando, o sea, ya, ni para qué lo piensas, ni para qué te doras la píldora, estás mal. Si tú piensas o tienes la idea de que a lo mejor estoy haciendo mal, seguramente estás haciendo mal, ¿no? Y entonces dice, pero si por causa de la comida eres causa de caer a alguien más, como quien dice, pues ve que tu hermano no se vaya a perder, porque Cristo murió por él, dice, ¿no? Y después dice, no sea pues que vituperando vuestro bien, o sea, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo mal, ciertamente de seguro estamos haciendo algo mal. Y si no, pues ante una duda demasiado dudosa, podemos pedir al Espíritu que nos ministre. Pero si el Espíritu te da la tranquilidad, por eso dice la Biblia, ¿no? Bienaventurado el varón en el cual no haya condenación en Dios, ¿no? Entonces, es algo muy parecido. Entonces, si nosotros no nos sentimos condenados por el Espíritu, no nos sentimos soslayados, no sentimos que es gravoso, no sentimos que es algo que esté muy mal, o más bien, corrijo, que no sintamos que está mal, pues entonces vamos bien, creemos estarlo midiendo bien y demás, pero podría ser en un momento dado pues algo como una ocasión para caer para alguien más. Entonces tenemos que procurar siempre estar teniendo cuidado de eso. Dice, el reino de Dios, pues a fin de cuentas no es comida ni bebida, ¿no? Sino paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Todo lo que te traiga felicidad, todo lo que te traiga paz en tu vida, todo lo que, como digo, no tengas el mismo espíritu, no te esté controlando, pues quiere decir que ahí la llevas. Puede ser que aún así te equivoques, pero ciertamente, como decía el apóstol, Señor, enséñame a ver los pecados que me son ocultos, ¿no? O era David, no me acuerdo dónde viene esa parte, que dice, enséñame, Señor, Señor, a entender los pecados que me son ocultos. Es el David, es el Salmo de los Salmos. Entonces dice, ya me perdí otra vez. Sí, no, ya me encontré. Nada, o sea, debes de cuidar, como les vuelvo a decir, desde tu testimonio, las acciones, lo que piensas, lo que dices, todo. Dices, y no es difícil, ¿eh? Ya cuando te acostumbras a un ritmo de vida en el Señor, yo pienso que es algo fácil. Es algo fácil. No insultar, no agredir, no nada. Vuelvo a decirles, no faltará el tiempo en que podamos perder los estribos, pero en su mayoría, el contexto, nuestras bases es tratar de servir lo mejor posible y dar el mejor testimonio posible.
Y no nada más a los hombres, también a nuestro Dios. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En eso se resume todo. Y yo no diría a sí mismo, sino bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo mediante la instrucción del Espíritu en lo que aprueba el Espíritu. ¿No? Porque tú puedes ser les puedo poner un ejemplo, ¿no? El pastor que era infiel, él era infiel. ¿Y se aprobaba? Sí, se aprobaba. Y por eso cuando lo cuestionan dice, pues es que yo no les digo lo que me sigan a mí, yo les digo lo que dice el Señor, la Biblia que deben de hacer. Pero él se aprobaba, no se sentía juzgado, no se sentía condenado. Él estaba obedeciendo, llevando la palabra de Dios como quien dice, y haciendo por otro lado lo que a él se le pegaba la gana, siendo el testimonio, el peor testimonio que podía haber sido, ¿no? Ante la gente que, pues desgraciadamente tenía la mira en él. Así es. Entonces, Que de por sí la gente siempre nos está señalando, nos está vigilando de lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, con esos malos testimonios, pues somos piedras de tropiezo. exacto, muchas veces a mí me ha pasado, yo he sido de mal testimonio cuando era más joven y demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una parte de ir evolucionando, de ir creciendo en la palabra, de ir siendo más inteligente, más sabio, más correlacionado con la palabra de Dios, con lo que quiere en mi vida, en las enseñanzas, en todo. Entonces dice, por eso dice que el que se aprueba, pero yo diría más bien el que está sujeto al Espíritu y a Dios, por supuesto. El que está sujeto al Espíritu y se deja ministrar por esto, es bienaventurado. Dice, pero el que duda, el 23, sobre lo que come, pues ya es condenado. Sobre lo que hace, ¿no? Porque no lo hace con fe. Entonces, todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado. Todo lo que no proviene de hacer el bien, es pecado. O sea, todo lo que no viene, todo lo que no se amolda a lo que el Espíritu te dice, porque yo les decía, la fe es la puerta, y todo lo que entra por ahí es la salvación del Señor Jesucristo, el discernimiento del Espíritu Santo, entra el Espíritu Santo a nuestra vida, entra el Señor Jesucristo a nuestros corazones, y somos ministrados. Entonces, todo lo que no se cumple con esa fe, o dentro de los parámetros de la fe que tenemos, pues es pecado. Ok, pues ahí lo vamos a dejar.